Muy buenas tardes a todos tus asistentes. Qué gusto volvernos a encontrar en este inicio del cuarto ciclo de conferencias virtuales, divulgación del conocimiento del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes del área de investigación, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias que preparamos para ustedes y en donde una serie de expertos y docentes de nuestro departamento nos compartirán sus conocimientos y avances de investigación durante 8 semanas. Esto será todos los días miércoles de 5 a 6 de la tarde a partir de hoy y hasta el 13 de octubre por este medio. Así que no se los pierdan, ya que contaremos con grandes temáticas. Para abrir este ciclo nos acompaña una gran profesional con una gran trayectoria académica y experta en inmunología y obesidad. Me refiero a la doctora Oralia Nájera Medina. Pero antes de iniciar con la presentación oficial de nuestra invitada, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestro ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación se hará una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí, presentaré la gran trayectoria de nuestra invitada. Bueno, y entonces yo les hablaré del currículum de nuestra invitada del día de hoy. Estoy hablando de la doctora Oralia Nájera, que nos va a hablar sobre aspectos inmunológicos de la obesidad. Dentro de su formación, ella es licenciada en médico cirujano, maestra de medicina social, tiene el doctorado en ciencias biológicas, además es profesora de tiempo completo y ha realizado trabajos sobre efectos de nutrición. También tiene participación en publicaciones, es tutora y asesora de alumnos de pregrado, miembro de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico, ha participado en más de 100 ponencias en congresos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que le damos una gran bienvenida a nuestra invitada, la doctora Oralia Nájera, a quien le cedo los micrófonos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir la ponencia para poder comenzar. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores por hacernos esta invitación y permitirnos al Laboratorio de Biología Celular e Inmunología presentar algunos de los trabajos que hemos hecho. Somos del grupo de estudio de la mala nutrición por exceso o por deficiencia, donde yo formo parte, así como la doctora María Cristina González Torres de la UAM Iztapalapa y la doctora Paulina Rodríguez López, así como hemos tenido el apoyo de varios estudiantes que han hecho su servicio social con nosotros, tanto de nutrición como de medicina. Bueno, voy a empezar. Y para empezar a hablar sobre los mecanismos inmunológicos involucrados en la obesidad, voy a empezar con algunos datos epidemiológicos sobre este problema, ¿no? Entonces, primero que nada, señalar que la obesidad es un problema de salud pública que ha ido aumentando a nivel mundial. En 1980 encontrábamos que de 10 personas, una era obesa. Posteriormente, este problema se duplicó y finalmente se ha triplicado. De tal manera que en el 2016, el 39% de los hombres y el 40% de las mujeres mayores de 18 años presentaban sobrepeso, lo que representaba más de 2.000 millones de adultos, mientras que el 11% de los hombres y el 15% de las mujeres padecían obesidad y que representaban también 500 millones. Para este mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos, así como 340 millones de niños adolescentes entre 5 y 19 años presentaban sobrepeso u obesidad a nivel mundial. En el caso de México, de acuerdo a la INSANUD 2018, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas de 20 y más años es del 75.2%,
donde 39.1 tiene sobrepeso y el 36% obesidad. En la población de entre 5 y 11 años, el 35.6 padecen este problema y el 17.5 son obesos. En la población de 0 a 4 años, el 30% presenta riesgo de sobrepeso y sobrepeso, donde el sobrepeso es del 8.2%. En las nuevas estadísticas que salieron del ENSANU 20, podemos ver que a nivel nacional, y viendo en relación entre el 18 y el 19, como en el 2018-19 era el 18% presentaban niños de entre 5 a 10 añitos presentaban un 18% de sobrepeso y un 17.5% de obesidad. Para el 2020, estas cifras aumentan prácticamente, en el caso del sobrepeso, 1.6 puntos porcentuales mayores, y en el caso de la obesidad, presentan un punto porcentual. Esto quiere decir, el problema continúa subiendo, ¿no? Cuando vemos en adolescentes pasa la misma situación entre el 18 y el 19, que había un 23.8% de sobrepeso y un 14.6% de obesidad. Para el 2020, el sobrepeso sube a 26.8 y la obesidad a 17, que más o menos representa 3 puntos porcentuales por arriba. Viendo en personas de 20 y más años, también encontramos, en este caso hay datos nada más del 2012 al 2020, las comparaciones, y aparentemente el sobrepeso solamente subió un 0.7 porcentual, pero lo que es la obesidad grado 1 ya aumenta aproximadamente otro punto porcentual, pero donde vemos que también hay aumento es en la obesidad de segundo y de tercer grado, ¿sí? Donde en promedio también es un punto porcentual en este grupo de edad. Este tipo de cifras hace que en países como México, Estados Unidos y Nueva Zelanda hay una persona con este problema por cada 3, ¿sí? En el caso de México, actualmente ocupa el primer lugar en obesidad en adultos a nivel mundial y el 4º en la población infantil. Y además de este problema en salud, hay costos, bueno, mejor dicho, este problema deriva en gastos en salud que representan el 50% para atender lo que es la obesidad y sus comorbilidades. Además, causan un empobrecimiento en la micro y en la macroeconomía, vulnerando principalmente a los estratos socioeconómicos más bajos. También tenemos los costos indirectos generados por la pérdida de productividad secundarias a muertes prematuras de estos pacientes. Y además hay que tomar en cuenta la calidad de vida que pueden tener estos pacientes conforme se va empeorando este proceso de obesidad. Por esta situación, tanto a nivel mundial y que nosotros la padecemos tanto, la OMS declaró el sobrepeso y la obesidad como la pandemia del siglo XXI. Entonces, ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el acúmulo de grasa en las células adiposas. Se sabe que su génesis es multifactorial, donde se incluyen aspectos genéticos, metabólicos, estados fisiológicos como el embarazo, la menopausia, que por los cambios hormonales hacen más factible que se desarrolle. También hay situaciones de raza, donde se sabe que los afroamericanos y los hispanos tienen más propensión a padecerla.
Asimismo, los aspectos socioculturales como el nivel educacional se ha visto que está implicado y, por supuesto, las situaciones ambientales. Entonces, se sabe que los factores que modulan el peso y la composición corporal pues son la dieta, la actividad física y los factores metabólicos regulados por la genética. Entonces, la composición genética predetermina el desarrollo de la obesidad. Sin embargo, el ambiente determina si esta ocurre. Esto es importante. El mayor número de casos, el 90%, se debe al desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético de las personas. La probabilidad de presentar obesidad es de un 80% si alguno de los progenitores es obeso. Y se ha observado esta misma tendencia tanto en los hijos biológicos como en hijos adoptivos. La gestación y los primeros años de vida constituyen una etapa esencial, ya que las alteraciones nutricionales en periodos de crecimiento acelerado pueden generar adaptaciones del metabolismo y almacenamiento de los nutrientes con efectos permanentes a lo largo de la vida mediante programación metabólica. Los niños que crecen con estados de desnutrición tienden a almacenar más nutrientes de tipo lipídico que proteico, por lo que la lactancia materna y la calidad de la alimentación a temprana edad son un eje indispensable para el estudio, el manejo y la prevención de la obesidad. Los niños desnutridos, algo que también es muy conocido, se convierten en los adultos obesos. Bueno, entonces, dice uno, ¿qué es el tejido adiposo? Anteriormente se consideraba que el tejido adiposo brindaba protección, calor y energía. Actualmente se considera que es un órgano con funciones neuroinmunoendocrinas, ya que es capaz de producir una gran variedad de moléculas entre hormonas, citocinas y adiposinas, que van a intervenir en las diversas funciones de células y órganos, lo que le permite intervenir en la defensa y en la homeostasis del organismo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del tejido adiposo? Las repito: protección mecánica y soporte, almacén de lípidos, metabolismo de proteínas, de lípidos y carbohidratos, la regulación del apetito, puede participar en la fagocitosis, en defensa del organismo, con la secreción también de lípidos bioactivos, proteínas de fase aguda, moléculas del complemento, citocinas, adiposinas, pero también puede producir glucocorticoides y algunas hormonas sexuales. Entonces, el tejido adiposo, y cuando hablamos del tejido adiposo, sobre todo nos referimos al tejido adiposo visceral, participa en la homeostasis del organismo. Es un órgano muy importante para regular varias funciones. Y algunas de estas funciones que regula es, por ejemplo, la ingesta. Y esto lo hace sobre todo a través de una adiposina, que es la leptina. Aquí yo diría, las adiposinas y las citocinas no son otra cosa que pequeñas proteínas que funcionan como pequeñitas hormonas que van a actuar, ¿sí? Y actúan de forma autócrina, parácrina y endocrina. Esto quiere decir que pueden actuar sobre las mismas células que las producen, sobre células que se encuentran alrededor, o viajar más lejos y llevar sus funciones hacia otras células u órganos. Entonces les decía, el tejido adiposo visceral pues produce una adiponectina, se le llama así porque la produce solo el tejido adiposo, que es la leptina, y esa se encarga mucho de regular el apetito, sobre todo inhibiendo al neuropéptido Y, que es para dar saciedad, ¿no? También interviene
en la homeostasis glucídica y la sensibilidad a la insulina. Y eso lo hace a través, sobre todo, de la adiponectina, que es otra adiposina que ayuda a la sensibilidad precisamente a la insulina. También está lo que son resistina, bisfatina, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y el receptor de la interleucina 1, que son con la forma en que va a participar. También pueden participar en la homeostasis vascular a través del inhibidor activador del plasminógeno, en la presión sanguínea a través de la producción de angiotensinógeno, en el metabolismo de lípidos a través de la proteína RBP4, STP, interleucina 1 y el receptor de la interleucina 1. También con la producción de factores de crecimiento, como es el TGF-beta y el NGF. Así también en la angiogénesis a través del factor de crecimiento endotelial vascular. Y va a participar en la inmunidad a través de la producción de citocinas pro y antiinflamatorias. Entre las proinflamatorias está la interleucina 1, 6, 8, 18, la proteína quimiotáctica de monocitos macrófagos y el factor de necrosis tumoral. Y las proinflamatorias, la producción de interleucina 10, 4 y con el receptor de la interleucina 1. Entonces, estas son la gran cantidad de funciones en las que puede intervenir el tejido adiposo visceral. Y entonces con esto decimos, el tejido adiposo interviene en la homeostasis del organismo, siendo el tejido adiposo visceral el más bioactivo. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce el problema de la obesidad? Aunque sabemos que está determinado genéticamente, desafortunadamente vivimos un ambiente obesogénico, que se caracteriza por el desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías que tienen los individuos. Asimismo, el aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasas, azúcares y sal, pero carentes de vitaminas, de minerales y otros micronutrientes. La falta de actividad física y las horas frente a pantalla, ¿sí? Como son televisor, celular, tablet, computadoras, etcétera. Entonces, ese ambiente obesogénico hace que se presente la obesidad. Y entonces señalamos que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. ¿Y por qué decimos que es de baja intensidad? Porque es un proceso donde no vamos a encontrar rubor, dolor, tumor, calor o impotencia funcional. Esos tres signos característicos de la inflamación no los vamos a encontrar con la presencia de la obesidad. Sin embargo, consideramos que la obesidad es un proceso crónico de baja intensidad. ¿Por qué decimos que es un proceso crónico? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. El consumo excesivo de energía hace que el adipocito aumente de tamaño y que haya hiperplasia también. Ya el hecho de que el adipocito aumente de tamaño o sea hiperplásico, hace que ya se den alteraciones en su secreción, ¿sí? Y algunas de estas son como la resistina y la bisfatina, que van a aumentar y que son citocinas proinflamatorias. Además, este crecimiento y proliferación de adipocitos hace que haya demanda de oxígeno en el tejido. Entonces, al no abastecerse esta demanda de oxígeno, la célula comienza a sufrir hipoxia. La presencia de la hipoxia en el adipocito va a generar dos fenómenos muy importantes en este problema. Uno es la muerte del propio adipocito. La otra es que se comienza a formar fibrosis en el tejido extracelular, lo que impide que el adiposo se pueda expandir y entonces aumenta la lipólisis y la liberación de ácidos grasos.
La presencia de ácidos grasos en el tejido adiposo comienza a funcionar como si fueran antígenos no propios del organismo. Y entonces se comienzan a identificar como extraños. Entonces tenemos la presencia de ácidos grasos, la muerte del adipocito. Esto hace que las células que se encuentran en el tejido comiencen a tener un cambio de isotipo. Y algunas de ellas son, por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos que están en un tejido, que son reguladores, ante esta situación que se está dando en el tejido, comienzan a ser macrófagos proinflamatorios. Al darse este cambio, también comienzan a llegar más células, como las células CD8, CD4, linfocitos B, que van a amplificar la presencia de citocinas, porque también los macrófagos comienzan a secretar citocinas, también el adipocito, al estar detectando antígenos extraños, que son estos ácidos grasos, y la llegada de esas células pues amplifica esta respuesta inflamatoria in situ y comienza a generar lo que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, este proceso que se amplifica como inflamatorio es lo que va a comenzar a dar la resistencia a la insulina. Viendo este pequeño esquema para ver un poco el movimiento celular, tenemos aquí un tejido adiposo sano, donde vemos que hay células, sobre todo de tipo regulador. Tengo problemas con mi cursor, no sé si se me va, pero bueno. Las que se ven son macrófagos tipo 2, que son reguladores. Se ven algunos linfocitos CD4, pero del tipo o del inmunofenotipo regulador también, que es lo que se encuentra en un tejido sano. Casi no vemos linfocitos, si es que ni existen de repente los CD8 o los linfocitos B en el tejido sano. Conforme el tejido se va hipertrofiando y hay hiperplasia, comienzan a cambiar estos inmunofenotipos y entonces los macrófagos cambian a macrófagos M1, que son proinflamatorios. Los linfocitos CD4 igual, de ser reguladores, pasan a linfocitos CD4 TH1, que son los productores de citocinas también proinflamatorias. Estos serían, perdón, a ver, estos, ¿no? Los proinflamatorios. Comienzan a llegar linfocitos CD8 y conforme sigue creciendo el tejido, pues más se van duplicando este tipo de células que van a ir secretando citocinas proinflamatorias. Entonces tenemos la hipoxia, la muerte del tejido, la presencia de citocinas proinflamatorias y además hay lo que se llama pues el estrés oxidativo que están sufriendo las membranas no solamente de las externas del adiposo, sino también las membranas internas, como el retículo endoplásmico. Ay, perdón, tengo que conectar mi computadora. Ay, una disculpa, pero se estaba apagando. No me di cuenta. Entonces les decía, la hipoxia y la muerte del tejido adiposo, la presencia de este estrés oxidativo que se da sobre todo a nivel de membranas, pues va a incrementar lo que es este proceso inflamatorio que es local y en la manera en que se comienzan a liberar tanto los ácidos grasos como las citocinas a las células diana de la insulina, pues este proceso inflamatorio va a producir lo que es la resistencia a la insulina local y conforme esto se libera, se va a producir lo que es la resistencia a la insulina sistémica. Y la resistencia a la insulina sistémica nos va a llevar a lo que es la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, retomando algunas cosas, tenemos un tejido adiposo que se ha hipertrofiado por la obesidad,
y entonces va a ser un tejido adiposo blanco disfuncional. Esto quiere decir que van a aumentar sobre todo la presencia de moléculas proinflamatorias, entre las que están, por ejemplo, leptina, resistina, bispatina, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, moléculas de adhesión, proteínas C reactivas, citocinas TH1, donde se repiten obviamente el interferón, la interleucina 2 sería otra, y las células también aumenta su llegada, aumentan la CD8, la CD4, la presencia de los macrófagos M1, y las que son citocinas reguladoras, pues van a estar disminuidas, como son la TH2, la adiponectina, la interleucina 10, el factor del crecimiento, transformador del crecimiento beta, y bueno, estos linfocitos también disminuyen, ¿no? Los B reguladores, los T reguladores, los NK también reguladores. Entonces, este tejido adiposo disfuncional, lo que va a producir es inflamación. Esta inflamación que era local va a propiciar la resistencia a la insulina local, y conforme crece el problema, se va a dar lo que es la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es el paso para desarrollar síndrome metabólico, y el síndrome metabólico, las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, cardiovasculares, esteatosis hepática, entre algo otras. Entonces, lo que yo les digo es que un tejido adiposo visceral donde había una resistencia de insulina local, la liberación de triglicéridos, interferones, factor de necrosis tumoral, interleucina, resistina, como algunas de las citocinas proinflamatorias que van a los órganos diana de la insulina, como es el músculo y el hígado, van a producir la resistencia a la insulina sistémica, porque estos órganos además amplifican esta respuesta, porque también son capaces de producir interferón, factor de necrosis tumoral e interleucina 10. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué tanto problema con lo de la insulina? Pues nada menos ni nada más, digamos, la insulina, como ustedes saben, es una hormona muy importante que participa en la captación de la glucosa en las células del organismo. Y esta glucosa es utilizada para generar la energía de las células y que las células puedan cumplir todas sus funciones. Esta insulina tiene órganos diana, como son el hígado, donde además de la captación de la glucosa, van a participar en la síntesis del glucógeno en periodos postprandiales y va a inhibir la gluconeogénesis. En el caso del músculo esquelético, pues la captación de la glucosa, además va a participar en la síntesis de glucógeno, y en el tejido adiposo, además de la captación de la glucosa, va a inhibir la lipólisis y va a participar en la transformación del exceso de glucosa en triacilgliceroles. Entonces la insulina juega un papel muy importante, y de ahí el problema de presentar resistencia a la insulina y su posibilidad de que nos lleve a más complicaciones metabólicas en el organismo. Entonces tenemos una insulina que llega a las células y que va a actuar para que estas células, entre una de sus principales funciones, capte glucosa. Entonces, y en otros órganos, pues puede participar, como les decía, en la glucogénesis, en síntesis de otras proteínas, en la lipogénesis y en la síntesis de glucógeno. Las vías de señalización que utiliza la insulina para poder hacer que las células funcionen, lo hace a través de dos principales vías de activación. Una es la de fosfatidil inositol 3 sinasa, y la segunda vía es la de las sinasas activadas por mitógenos. Estas vías, la
fosfatil inositol 3 quinasa, pues va a participar que la célula funcione bien, va a producir, por ejemplo, estas proteínas GLUT4, que son las encargadas de captar la glucosa y poderla llevar al retículo endoplásmico. Entonces es una vía importante. Yo les decía que la liberación de los ácidos grasos funcionan como si fueran agentes infecciosos o agentes extraños al organismo, de tal manera que las células tienen unos receptores que se llaman TOL y que en este caso los ácidos grasos pueden adherirse a esos receptores de las células y van a desencadenar otras vías de activación de la célula para ir a activar factores de transcripción que se relacionan más con las vías proinflamatorias, ¿sí? Entonces, pero dentro de eso, además, impiden la acción de la insulina, la impiden, no la dejan que se desarrolle. Y lo mismo pasa con el factor de necrosis tumoral. Este puede incluso también utilizar los receptores TOLS o otro tipo de receptores y va a desencadenar también otras vías de señalización intracelular. Y la interleucina 6, va a utilizar receptores que van a desencadenar la vía de transducción JAK-STAT, que es una vía de transducción de señales que está relacionada íntimamente con la presencia de citocinas proinflamatorias. Entonces, estas células están actuando como si tuvieran un antígeno, algo, y que tienen pues que defender al organismo ante la presencia de ácidos grasos saturados, la presencia de interleucinas. Entonces es la respuesta que el sistema inmune está dando y estas vías de señalización no permiten que la insulina realice su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la obesidad va a desencadenar la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina va a generar lo que es el síndrome metabólico, donde ya en el síndrome metabólico encontramos que las personas que lo padecen tienen hasta 5 veces más riesgo de presentar diabetes mellitus y entre 2 y 3 veces a las enfermedades vasculares, que ya son enfermedades crónico-degenerativas. Entonces yo les decía, todo esto se debe a todo este proceso que yo les estaba señalando. Sí, el adipocito reacciona, pero es la ayuda, por decirlo así, de una gran cantidad de células que llegan al tejido adiposo y que comienzan a funcionar como si hubiera, y no es como si hubiera, hay daño, ¿no? Hay hipoxia, hay necrosis, hay tejidos, ácidos grasos que están liberados. Entonces, estas células pues comienzan a llegar a los sitios de daño y están funcionando, ¿sí? Entonces, los neutrófilos, por ejemplo, producen factor de necrosis tumoral, proteínas quimiostáticas de monocitos y macrófagos tipo 1. Además, son capaces de producir elastasas que degradan el receptor de la interleucina 1. Además, generan trampas extracelulares que participan en trombolias o en la inflamación sistémica. Les hablaba yo también de los monocitos, que de ser de tipo M2 pasan a M1, que son los proinflamatorios, y entonces ya no van a producir citocinas antiinflamatorias, sino citocinas proinflamatorias como el TNF, la interleucina 6. Además son capaces los monocitos, como son buenas presentadoras de antígeno, de activar a los linfocitos CD4 y generar isotipos TH1, que son también proinflamatorias. Entonces, el proceso se va aumentando, ¿no? El proceso inflamatorio. Luego están los linfocitos CD8, que yo les decía, prácticamente en el tejido sano no están presentes, pero en las personas obesas se ha visto que están y que precisamente su activación es uno de los primeros eventos del proceso inflamatorio que participan en el reclutamiento y la diferenciación de los monocitos
de M2 a M1. Además, los linfocitos CD8 producen grancinas y perforinas que eliminan a estos adipocitos que están comprometidos. Entonces, como ven, se va amplificando una respuesta a un daño que hay en un tejido, ¿no? Luego, los linfocitos CD4 también señalamos que cambian de isotipo, de ser CD4 reguladores, pasan a TH1, que son grandes productores de interferón, interleucina 6, y factor de necrosis tumoral y el interferón, y son activados también por factores inducibles por hipoxia. Estos factores inducibles por hipoxia a través de los macrófagos pueden activar a los linfocitos CD4 y dar estos respuesta proinflamatoria en el in situ, ¿no? En el lugar. Y luego están los linfocitos B, que también cambian de isotipo, de haber sido linfocitos B reguladores, pasan a B proinflamatorios, también van a producir proteínas quimiostáticas de macrófagos y monocitos, van a producir inmunoglobulina G, que son efectoras, activan a los linfocitos CD4, también tienen esa capacidad, y van a hacerlo del fenotipo TH1, que es también proinflamatorio. Además, los linfocitos B tienen la capacidad de activar los linfocitos CD4 y generar el inmunofenotipo TH17 para la producción de interleucina 17, que también es una citocina proinflamatoria. Entonces tenemos una gran cantidad de células que participan, que producen diferentes citocinas proinflamatorias, y entonces lo que tenemos es una serie de hormonas que están participando en respuesta a estos cambios que se están dando en un adipocito disfuncional. De las adipocinas que se han estudiado muchísimo está la leptina, y esta es una verdadera adipocina porque solo la produce el adipocito, perdón. Entonces es de las más estudiadas. De hecho, durante muchos años se consideró si podía ser como utilizada, ¿no? Utilizada para el tratamiento de la obesidad. Después se vio que no era posible, y de hecho en los pacientes con obesidad la leptina está aumentada. Y se había creído que podía utilizarse porque se ve que participa en la regulación de la ingesta al inhibir al neuropéptido Y. Sin embargo, pues no está, desafortunadamente no pudo ser así utilizada porque en la obesidad está aumentada, y realmente lo que se produce pues es una disfunción en los diferentes aspectos que regulaba. Entonces, como participa mucho en lo que es la inducción de citoquinas, pues va a aumentar el proceso proinflamatorio, además con la quimiotaxis de atraer células al sitio de daño, tiene capacidad de activar los macrófagos, puede aumentar la citotoxicidad de las natural killer, estimula la producción de los TH1, de los linfocitos CD4 TH1 que son proinflamatorios, e inhibe la producción de los linfocitos TH2 que serían antiinflamatorios. Entonces, esta citocina tan estudiada, pues en el momento en que hay un adipocito disfuncional, pues también sus funciones se potencializan y se convierte en una adipocina pues proinflamatoria. Las otras citocinas que les he señalado están, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que como les señalé, está producido por diferentes células como macrófagos, linfocitos, polimorfonucleares y adipocitos. Su nombre de factor de necrosis tumoral se debe precisamente a eso, a que destruye células y que causa también apoptosis. Su producción exagerada se ha visto que favorece las enfermedades crónicas,
Por ejemplo, en la tuberculosis se le ha señalado como uno de los causantes de los granulomas. Otra de las funciones que tiene este factor de necrosis tumoral es que favorece la angiogénesis. Otra citocina es el interferón gamma, que es también producido por los linfocitos, y CD4, CD8 y NK, y activa a los macrófagos. Esto quiere decir que potencializa su capacidad de fagocitosis y también favorece su reclutamiento en los sitios de daño, ¿no? Que en este caso pues, sería el tejido adiposo. Además, bueno, se le conoce como un importante antiviral. Está también la interleucina 6, que es producida por macrófagos, linfocitos T, músculo liso y los propios adipocitos, como hemos dicho, ¿no? Este es un pirógeno endógeno. Esto quiere decir que es una citocina que se le ha relacionado directamente con la presencia de la fiebre en las infecciones. Entonces, es una citocina que responde a la presencia de antígenos extraños. Y esta misma estimula la síntesis de la interleucina 1, activa los linfocitos B para la producción de anticuerpos efectores y activa también a los linfocitos citotóxicos, ¿sí? Que son los CD8, ¿no? Que ya les señalé algunas de sus funciones. Y bueno, la otra citocina que les voy a señalar o a presentar es la resistina. Esta citocina es producida por macrófagos, células musculares, pancreáticas y adipocitos, y su nombre se debe precisamente a eso que se descubrió, que la resistina participaba en la resistencia a la insulina y que lo hacía a través de los receptores TOL, estos que les dije que reconocen antígenos extraños. Bueno, la resistina tiene la capacidad de activar esos receptores y desencadenar las vías de transducción de señales para la producción de otras citocinas proinflamatorias. Las citocinas que son antiinflamatorias en los pacientes con obesidad, pues van a estar disminuidas y son citocinas muy importantes para detener el proceso inflamatorio. Y la adiponectina, que es una adipocina, por ejemplo, esa además participa en muchas funciones del adipocito, ¿no? Por ejemplo, regula el metabolismo energético del organismo, estimula la oxidación de los ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y mejora el metabolismo de la glucosa, aumentando la sensibilidad a la insulina. La interleucina 10 también es producida por los linfocitos T, CD4, macrófagos. Esta citocina inhibe la producción de citocinas proinflamatorias, así como la capacidad de las APC para la presentación de antígenos. La interleucina 4 es producida por los linfocitos CD4-TH2 y por algunas APC, ¿no? Que son las células presentadoras de antígeno. La interleucina 4 bloquea la producción de citocinas proinflamatorias como la 1, el TNF y la interleucina 6. Además, activa los linfocitos B para que tengan funciones también reguladoras y que inhiban, también ayuda a la inhibición de la apoptosis. Y el último que les presento de las citocinas antiinflamatorias es el factor de crecimiento transformador beta, que es producido por macrófagos, linfocitos y células endoteliales, y este participa en la hematopoiesis, en la proliferación, la angiogénesis, la diferenciación, la migración y la apoptosis celular. Viendo todo esto que les he señalado, pues entonces sostenemos que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Es un proceso que va a presentar múltiples complicaciones. La primera va a ser la resistencia a la insulina, que si no es tratada va a producir lo que es el síndrome metabólico, donde ya hay alteraciones en el metabolismo de glucosa y dislipidemias.
Si esto no es detenido, pues vienen las enfermedades crónico-degenerativas, donde están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la hipertensión, el cáncer. Y dentro de los cánceres tenemos la del colon, la del endometrio, el de mama, y también hay otras alteraciones como son problemas ortopédicos, apnea del sueño, ovario poliquístico, entre otras cosas que pueden presentar este tipo de pacientes. Sin embargo, hay que decirlo, hay obesos aparentemente metabólicamente sanos. Sin embargo, los obesos mórbidos siempre van a presentar alguna comorbilidad. Y bueno, yo aquí lo dejaría. Y esta es la bibliografía, parte de la bibliografía utilizada. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Tenemos por aquí algunas preguntas, si me lo permite pasaríamos a ellas para que se las pueda leer. ¿Me vas a ir diciendo una por una o me dices todas y luego las contesto? Tú dime. ¿Le puedo dar de una en una, de favor, para que quede un poquito más claro? ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Bueno, la primera pregunta la realiza por aquí Jaime López y dice, la disminución de incluso el 5% de tejido adiposo puede disminuir la probabilidad de producir autoinmunidad. ¿La disminución de tejido adiposo? La disminución de incluso el 5% de tejido adiposo puede disminuir la probabilidad de producir autoinmunidad. Bueno, la autoinmunidad se debe, es como parte de las complicaciones del proceso inflamatorio crónico, ¿no? Que pasa por lo que es resistencia a la insulina, síndrome metabólico, que si no se detiene, pues ya se desarrollan este tipo de enfermedades, ¿no? Donde también hay algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, la reducción del 5%, uno pensaría que la reducción de la obesidad o del tejido adiposo sería para disminuir, ¿no?, la probabilidad de la presentación de las enfermedades, pero habría que ver qué tan obeso es la persona o no, ¿sí?, para que realmente se pudiera dar este proceso, ¿no? El 5%, si es una persona obesa, pues se me daría hasta poco, ¿no?, de reducción. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta de parte de Tania. Realizó 3. La primera es, ¿qué receptores tipo TOL captan los ácidos grasos libres para desencadenar la inflamación? Serían los tipo 4, ¿no? Sobre todo los tipo 4, que son los mismos que detectan los lipopolisacáridos de las bacterias. La siguiente es, ¿por qué los linfocitos CD4, CD8 de memoria se ven incrementados en la sangre de pacientes con obesidad? Bueno, eso nosotros lo hemos trabajado un poco y la interpretación que nosotros damos es que es un proceso, por ser un proceso crónico de baja intensidad, precisamente las células de memoria son las que podrían mantenerse más tiempo a nivel periférico. De todos modos, nosotros esperamos que Paulina les pueda platicar lo que hemos encontrado con pacientes con obesidad, donde no solamente hemos medido células de memoria, sino también células con funciones efectoras, o sea que ya están digamos, a la respuesta de ese antígeno extraño que está en el organismo, ¿no? Que en este caso son ácidos grasos y citocinas proinflamatorias, ¿no? No hay propiamente un antígeno extraño, ¿no? Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las células inmunológicas que se ven alteradas cuando hay inflamación aguda y cuáles cuando hay inflamación crónica? Bueno, cuando hay una infección en general, nosotros lo hemos estudiado a nivel periférico, ¿sí? Y las que hemos estudiado son tanto de funciones efectoras como de memoria, ¿no? Y hemos encontrado cuando hay infecciones tanto gástricas como
respiratorias, que ambas células a nivel periférico se aumentan, ¿no? Lo que nos señala que bueno, en este caso lo hemos hecho en niños, que los niños estaban respondiendo bien ante la presencia de esas infecciones, ¿sí? Nosotros lo interpretábamos con eso, porque bueno, también los hemos trabajado con desnutridos y no encontramos esa misma respuesta que sí son capaces de dar los niños con niños eutróficos con las mismas tipos de infecciones, ¿no? Ok, muy bien, gracias, doctora. La siguiente pregunta la realiza Jaime López y dice, ¿la obesidad por acción del tejido adiposo facilitan la producción de autoinmunidad en receptores TOL para facilitar diabetes mellitus? Resistina. Ay, me la puso complicada. ¿Cómo estuvo? Dice, la obesidad por acción del tejido adiposo facilita la producción de autoinmunidad en receptores TOL para facilitar diabetes mellitus. Resistina. Pone entre paréntesis, resistina. Bueno, de lo que vimos de la resistina es que cuando está aumentada su producción, que es precisamente cuando hay bueno, hay obesidad, pues lo que va a actuar es a través de los receptores TOL. Y lo que hacen estos receptores es que sí actúan más bien desencadenan vías de transducción de señales para la generación de citocinas proinflamatorias, ¿no? Y en las proinflamatorias estamos pensando en factor de necrosis tumoral, en interleucina 6 y el otro que es interferones, ¿no? Principalmente, como las citocinas que participan en estos procesos. Algunas de las enfermedades autoinmunes que se han encontrado es precisamente cuando siguen estos estímulos a nivel del organismo y que no se eliminan, por decirlo así. No se eliminan totalmente. Entonces el estímulo continúa, de tal manera que en determinado momento se desencadenan estas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, estoy pensando en la artritis, que es una enfermedad autoinmune. Esta se ha visto que está desencadenada por la presencia precisamente de lipopolisacáridos. Y les decía yo que sí, los lipopolisacáridos sobre todo se adhieren a los receptores TOL tipo 4. Entonces, sí se ha encontrado en ese tipo de enfermedades, ¿no? No sé en qué otra enfermedad autoinmune esté pensando el compañero, pero por ejemplo en la artritis reumatoide, se ha visto que es por la acción de lipopolisacáridos. Gracias, doctora. Otra pregunta la realiza Emily y dice, ¿por qué es tan difícil perder peso para algunas personas? Esa es la pregunta de los 44,000, porque yo creo que muchos estamos en esa situación. Ahora con lo de la pandemia, yo creo que varios hemos ganado algunos kilitos de más y los ganamos fácil, para perderlos es difícil. Bueno, la pregunta era ¿cómo? ¿Por qué es tan difícil perder peso para algunas personas? Bueno, se ha visto que hay personas que sí no responden, ¿eh? Que no responden ni a planes de alimentación y no responden a ejercicio, ¿no? Y bueno, eso nos mete en varios problemas porque eso hace que se inventen una serie de fórmulas mágicas para tratar de que la gente pues sí baje de peso, pero pues yo creo que pues es una cuestión de hábitos. Ese es un problema. Mucha gente cree que teniendo una dieta de un mes o 2 meses o a lo mejor de 5 días le va a ayudar. El problema es cómo crear hábitos alimenticios y hábitos en el aspecto de realizar alguna actividad física que realmente nos ayude a mejorar
bueno, desde nuestro metabolismo y permitirnos realmente bajar de peso, ¿no? Entonces, yo estoy en contra, pues, de esas fórmulas que se dan de la dieta tal, la dieta fulana, porque este es un problema de hábito, ¿no? Que debemos de tener para poder conseguir, pues, lo que nos proponemos, ¿no? Bueno, Elena Natalie pregunta, ¿qué sucede con el sistema inmunológico cuando hay obesidad ante el COVID-19? México ocupa el primer lugar de obesidad infantil. ¿Ante el sistema inmunológico tiene efectos más graves? Pues lo que hemos estado viendo, ¿no? Que hemos sido un país que ha tenido mayor mortalidad que otros países. Digo, si nos comparamos con Japón, estamos en la lona, ¿no? Creo que ellos han tenido menos del 1% de mortalidad con relación a la presencia de la propia enfermedad. Y nosotros tuvimos, dependiendo de donde uno fuera, desde el 30% y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, sí se vio que precisamente la presencia de obesidad, la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, tuvieron que ver mucho con la gravedad de la enfermedad. Si ya la enfermedad se considera, pues, una enfermedad, además, se cree que es de tipo zoonótico, donde no hay una memoria inmunológica de cómo combatirla, pues además tener esta enfermedad con comorbilidades o con obesidad, donde vemos que el sistema inmunológico de alguna manera está alterado, sea a nivel local o sistémico, pues las defensas del organismo no fueron las más adecuadas, ¿no? Se disparan y en vez de proporcionarlos el alivio, pues se agravan los cuadros, ¿no? Se agravaron totalmente estos cuadros. Gracias, doctora. Otra pregunta la realiza Anabel Cruz y dice, ¿qué otras proteínas transportadoras de glucosa mediadas por insulina participan en otros órganos o qué otras vías existen para la captación de glucosa? Yo solo señalé dos, que son la del fosfatilinositol y la otra de proteínas activadas por mitógenos. Son las dos que existen. Aunque tenemos 20,000 células, recuerden que los procesos metabólicos o las funciones metabólicas son pocas, por decirlo así, aunque las realicemos en muchas células, y esas son las dos principales vías que permiten que las células fabriquen estas proteínas transportadoras de glucosa. Gracias. Naomi Ramírez pregunta, entonces cuando se realizan análisis clínicos para la química sanguínea o perfil de lípidos, lo que miden estos estudios es la liberación que se está teniendo debido al rompimiento de los adipocitos. No, lo que nosotros medimos siempre es lo clásico, ¿no? Trigliceraldehídos, glucosa, los HDL, los VDL, ¿no? Y para considerar que hay síndrome metabólico, pues vamos a tener cinco signos principales, que son los triglicéridos, que son la circunferencia de cintura, que es la tensión arterial, los HDL, ya dije, y la glucosa. Con esos cinco signos que medimos, nosotros podemos dar el diagnóstico de la presencia o no de síndrome metabólico, si están alterados, ¿no? Si están alterados, porque obvio que vamos a tenerlos, pero si están alterados. Okay. Gracias. Otra pregunta la realiza Gustavo Tenorio Torres y dice, ¿de qué manera se puede medir a través de estudios de laboratorio la resistencia a la insulina, que pueda ser una manera de anticiparse a un diagnóstico prematuro de esta situación? Para anticiparnos. Bueno, la medida directa de la insulina, ¿no? Se ha considerado que cuando se encuentra en niveles que todavía no son muy altos, algunos médicos consideran que puede ser un prediagnóstico para predecir que se puede desarrollar diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Sin que esté totalmente alterada.
Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo reducir el proceso inflamatorio? Para reducir el proceso inflamatorio, pues es eso, bajar, reducir nuestro índice de masa corporal, tenerlo lo más sano posible. Esto quiere decir que no tengamos ni sobrepeso ni obesidad. Y esa es una tarea muy importante para todos los nutriólogos, ¿no? En el aspecto de cómo trabajar con la gente, que no es solamente la responsabilidad de ellos, o sea, es una responsabilidad compartida. Nutriólogo, paciente, ¿no? Y tener un índice de masa corporal sano, tanto para los niños como para los adultos. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta la realiza Giovanni y dice, ¿qué importancia tiene el sistema inmunológico con el sistema digestivo en el organismo de una persona con obesidad? ¿Qué importancia tiene el sistema inmunológico? El sistema inmunológico con el sistema digestivo en el organismo de una persona con obesidad. Bueno, va a tener la misma importancia que tiene con todos con todos los demás. Solamente acuérdense que estamos hablando del tejido adiposo visceral precisamente, ¿no? El que está pegado al sistema digestivo, ¿sí? Entonces es el que está teniendo alteraciones y que pues están llevando a cabo. Entonces el sistema inmunológico pues aparentemente sigue funcionando, ¿no? En el intestino. O sea, en el intestino tiene dos funciones. Una, no dejar pasar antígenos extraños, y la otra es permitir también a la energía para que podamos ingerir los alimentos sin que los consideremos como extraños. Esos son dos mecanismos que se da del sistema inmunológico en el aparato digestivo, que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo el que produce la energía, ¿no? Cómo podemos ingerir una gran cantidad de proteínas y el sistema inmune no va a reaccionar, no me va a decir esas proteínas son extrañas y sigue funcionando. Entonces, bueno, en los pacientes obesos siguen funcionando ese tipo de mecanismos, digamos, pero sí es cierto que estamos señalando que tienen un problema inflamatorio crónico y sí se ha visto que los obesos tienden a presentar más problemas infecciosos, ¿sí? Entonces sí se habla de que el sistema inmune comienza digamos, a no defendernos adecuadamente contra algunas infecciones. Entonces sí lo hay, ¿no? Sí, claro. Otra pregunta la realiza Elena, la realiza Tania y dice, ¿la obesidad aumenta el riesgo de presentar artritis reumatoide? La obesidad ¿Aumenta el riesgo de presentar artritis reumatoide? Pues ahorita sí me queda como que no podría decir asegurarlo, no podría asegurarlo. Si la obesidad va a aumentar la presencia de artritis reumatoide. Gracias, doctora. Aquí tenemos ya una última pregunta que es de parte de Hugo Jesús y dice, buenas tardes, doctora, una pregunta. ¿Me podría usted recomendar alguna bibliografía sobre el síndrome metabólico y la diabetes? Así a primeras les recomendaría el que hicimos sobre mecanismos inmunológicos en la obesidad. Y sí hay varios documentos por ahí que no los tengo ahorita. Tendrían que pasarme ¿cómo se llama? Su correo para poder así buscar algunos y podérselos facilitar, ¿no? El que tengo a la mente, obviamente, es el que realizamos en el laboratorio, pero que es más sobre aspectos inmunológicos, que es el que escribió Paulina y una servidora y otros dos compañeros, ¿no? Que forman parte del grupo de estudios de la mala nutrición. Claro. Bueno, doctora,
Para nosotros siempre es un gusto tener a gente tan preparada que en verdad responde de manera muy clara y tiene mucha paciencia para compartir sus conocimientos. A nombre de nuestra jefa le damos un agradecimiento y le haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Muchísimas gracias por compartir su amplio conocimiento con toda nuestra comunidad. No, al contrario, muchas gracias por habernos invitado y permitirme compartir esto con compañeros y con alumnos que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias, doctora.